Bueno, muy buenos días a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí en el gimnasio son las 2 de la tarde, Jueves Santo. De verdad, sorprendía porque estaba llenísimo, ¿vale? He llegado a la 1, estaba súper lleno, pero no he grabado porque no es plan de ponerme a grabar a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, me alegra de que estuviera lleno el gimnasio hoy Jueves Santo y nada, y a ver qué pasa hoy, porque ya sabemos, hoy es un día, como diría Jesús, vaya hipocresía de sociedad, ¿no? Porque la gente los Jueves Santos pues no respeta, se va de borrachera, de fiesta, alcohol, tabaco, bueno, todo el día por la calle, bueno, ya sabéis, ¿no? Ya sabéis, hablo de la mayoría y en general, ¿no? Entonces ahí realmente, ¿tú te crees que Jesús va a estar orgullosa de que esa gente esté haciendo lo que hace hoy por la noche? Es decir, Dios no está en una figura externa. Entonces, Dios no está en una figura externa. Por mucho que tú sufras debajo de un paso, Dios no te va a dar eso que tú quieres, o, ¿sabes? O ese sacrificio lo tienes que poner en el otro, ¿vale? En el otro ser humano, ¿vale? En ese amigo, en esa amiga que está metido de problemas, que tiene dolor de espalda, que no para de beber alcohol, que fuma muchísimo, que está gordo, que tiene problemas económicos, que no tiene trabajo. Ahí es donde tienes que estar el otro, ¿vale? Ahí es donde tienes que encontrar tu propósito, en la otra persona. Pero para eso tú tienes que construirte, tienes que ser humilde contigo, tienes que convertirte tú primero y ser esa persona. Porque qué coherencia, qué incoherencia sería, qué ilógico sería si yo tuviera dolor de espalda, si yo bebiera alcohol, si yo bebiera tabaco, si yo fumara tabaco y te dijera a ti que dejara el tabaco, que dejara el alcohol y que no te mediques. No tendría coherencia. Entonces no se trata de ser coherente, se trata de ir en coherencia, ¿vale? De que si tú vas a seguir los pasos de Jesús y los pasos de Dios, está en ser esa persona desde dentro, ¿vale? En perdonarte a ti misma, en perdonar a los demás, en alinearte, ¿sí? Alinearte con la persona que Jesús estaría orgullosa de ti por las obras que hace. Porque si dices que eres cristiano, que eres cristiana, pero tus obras no representan, no reflejan a Jesús, cómo actúa Jesús, cómo era Él, cómo sigue siendo, porque Jesús está vivo en todas las personas, es eterno, ¿no? Nunca murió, nunca va a morir. Al contrario, murió por nosotros, ¿no? Murió por el amor que nos tenía a nosotros para resucitarnos de la muerte, del pecado del mundo, ¿no? Del alcohol, de la fiesta, de las drogas, de los vicios, del egoísmo, de todo lo que te aleja del amor de Dios. Por eso murió, para que le conociéramos. Entonces te digo esto para reflexionar, ¿vale? Porque yo antes era de las que iba a ver El Paso, de las que iba a Sevilla, de las que iba a Jerez, de las que iba a ver El Paso aquí a San Lucas también, ¿no? Que está bonito, yo no digo que esté feo, pero al final lo veo porque por el sentimiento, por la emoción que le ponen, ¿no? La gente que hay debajo, los costaleros, la banda de música, lo bonito que suena, y eso te hace ablandarte un poquito el corazón, ¿sí? Pero esa misma experiencia la puedes tener en tu habitación, en una iglesia, la puedes tener contigo misma, en cualquier sitio donde tú encuentres ese estado de calma, porque al final lo que tú estás buscando es esa paz y esa tranquilidad que no tienes. Porque por mucho que tenga cosas materiales, si tú no tienes la paz y la tranquilidad, por mucho material que tenga, no tiene sentido tampoco, ¿vale? Entonces, te cuento todo esto para que reflexiones. Y bueno, lo único que digo es que lo que Dios quiere realmente es que tú estés bien, ¿vale? Que tú te sientas bien contigo misma, contigo mismo, que te sientas en paz. Pero para sentirte en paz y sentir esa tranquilidad, tú no puedes estar tranquilo y sentirte en paz con el dolor de espalda, por ejemplo. No puedes sentirte tranquila o en paz si bebes, si fumas, porque al final estás huyendo, ¿vale? Estás tapando vacíos emocionales, estás intentando liberarte de ese estrés, de ese problema, de esa situación que no quieres enfrentar. Te juntas con gente, sales a la calle porque no eres capaz de estar solo y de estar sola contigo misma, ¿vale? Porque no eres capaz de estar solo y de estar sola, de escucharte, de escuchar esos pensamientos, ¿vale? De escuchar esos pensamientos. ¿Qué te dice esos pensamientos? ¿Qué te dice tu voz interior? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es ese ruido que hay que estás tapando con un ruido externo? Porque no eres capaz de silenciar la voz de tu conciencia, ¿no? O escucharla por lo menos.
Y bueno, se trata de que no huyas de ese ruido mental, ¿sabes? Que intentes estar contigo sola en silencio, sin música, sin nada. ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Qué es lo que estás rumiando? ¿Vale? Eso es lo que tienes que enfrentarte, eso es lo que tienes que resolver, eso es lo que te está quitando la paz y la tranquilidad. Entonces se trata de ir resolviendo esos puntos débiles que tienes ahora mismo y dejes de huir, ¿vale? Dejes de huir en rellenarlo con sentirte rodeada de gente cuando en realidad tú te sientes sola, ¿vale? Porque prefieres escuchar las voces de otra gente y los problemas de otra gente que enfrentarte a escucharte a ti misma, ¿no? Prefieres ponerte música para callar esa voz porque no te quieres enfrentar a ti. Prefieres emborracharte para no resolver ese problema, esa situación que tienes que enfrentar. Así que tienes que ser sincera contigo misma. Y con tu dolor de espalda pasa igual, ¿vale? Con el dolor de espalda pasa igual. Por mucho que tú intentes medicarte, por mucho que tú intentes huir de tu dolor, hasta que no le atiendas, ¿vale? Hasta que no escuches al niño que está pataleando y le atiendas un poco y le digas, ¿qué te pasa? Y que te diga, quiero esto. Y ya tú decides si dárselo o no dárselo. Pero hasta que tú no escuches para qué viene ese dolor y cuál es el dolor que realmente tiene, cuál es la emoción que hay detrás de ese dolor, no se va a ir ese dolor, porque hay que cambiar, hay que escucharlo, hay que identificar cuáles son esos pensamientos que te están jodiendo y ponerle una solución, porque hay que cambiar esos pensamientos, hay que aceptar esa situación y hay que pasar a la acción para resolverlo, pero de una forma distinta, porque por mucho ejercicio que tú hagas, si tú fortaleces la espalda pero no cambias tus pensamientos, va a seguir igual, ese dolor va a seguir ahí porque no estás resolviendo el dolor desde la raíz del problema, ¿bien? Y básicamente por eso llevas años con dolor, porque estás intentando resolver ese dolor tapándolo con tiritas, poniéndole capas y capas y capas de pintura, y hasta que no arregles la humedad que hay en la pared, esa humedad va a seguir escupiendo, ¿vale? Agua. Entonces se trata de ponerle una solución que realmente vaya a la raíz del dolor, ¿vale? Y solucione el problema. Dejes de medicarte y de buscar la solución fuera, porque la solución está dentro de ti, ¿vale? Dentro de tus pensamientos, de escucharte, de sentir qué es lo que pasa y de resolver todos esos hábitos de pensamiento y hábitos que no son saludables para acercarte más a la salud y alejarte de la enfermedad. Así que, bueno, quería hacer esta reflexión contigo hoy. Escríbeme aquí la palabra lumbar, cuéntame tu caso, si te sientes identificada, si tienes vicios, si tienes muchos problemas, situaciones que no estás resolviendo y si te resuena algo. Porque la verdad es que la mayoría de las veces intentamos, es decir, estás en la situación en la que estás, te duele la espalda hoy y llevas años y tiempo con dolor de espalda porque estás intentando poner esas tiritas, no estás escuchando esas emociones y ahora mismo estás a la deriva, ¿vale? Estás a la deriva porque no sabes hacia dónde quieres ir, no sabes hacia dónde quieres ir. Entonces, la situación en la que estás es porque no estás enfrentando, no estás cogiendo el rumbo de tu barco, no estás cogiendo el rumbo de tu vida, ¿bien? Porque crees que tú no tienes que coger tú no tienes el volante de tu vida. Entonces, cuando ahora mismo lo que pasa es que imagínate un barco en medio del canal, un barco que está a la deriva, en medio del río, en medio del mar, que no sabe dónde tiene que ir, que no tiene ni marinero, ni hay un capitán en el barco. Pues eso, mira, imagínate un barco en medio del río, en medio del mar, ¿vale? Sin marinero y sin rumbo, porque no sabe dónde tiene que ir. Pues esa es tu situación. Tu situación es la misma con ese dolor de espalda, con esa hernia discal, porque tú ahora mismo crees que eres un barco que no tiene un destino, no sabes hacia dónde tienes que ir, ¿vale? No tienes la solución, estás buscando, no tienes el mapa, ¿vale? Literal, no tienes el mapa. Y claro, ¿qué pasa cuando un barco está en medio del río que no sabe hacia dónde tiene que ir? Pues que viene una ola, viene una tormenta, está a la deriva, es decir, no sabe hacia dónde tiene que ir y la corriente lo lleva para un lado, lo lleva para otro. Pues eso es lo mismo que pasa cuando una persona no encuentra la solución porque no sabe dónde está la solución y porque no se ha dado cuenta que ella misma es la que tiene el rumbo, es la que es la capitana de ese barco, es ella misma y tiene la capacidad de resolver.
Vale, entonces cuando tú te das cuenta que tú eres la capitana de ese barco, tú eres la capitana de ese dolor lumbar, de ese dolor de espalda, tú tienes la capacidad para salir de ahí, ¿vale? Porque tú misma, a través de tus pensamientos, a través de tus malas decisiones, de tus malos hábitos, has caído en la situación en la que estás. Entonces, cuando te das cuenta, suena la alarma porque no es casualidad, ¿no? Cuando te das cuenta de que tú has sido la responsable de la situación en la que estás, también te das cuenta de que tú también tienes la responsabilidad de salir de la situación en la que estás, ¿vale? Entonces, deja de buscar fuera la solución porque está dentro de ti, porque tú eres la capitana de ese barco, ¿vale? Ese barco que está a la deriva. Entonces, lo único que tienes que hacer es decir hasta aquí se acabó, ¿vale? Porque esto es muy simple, ¿vale? Igual que hizo Mercedes, que Mercedes se cansó, ¿vale? Se cansó de decir hasta aquí se acabó, voy a coger las riendas de mi vida, ¿qué tengo que hacer para salir de esta situación? Y hasta que tú no te plantes contigo misma y te seas sincera a la cara y diga qué tengo que hacer para salir de aquí, porque si sigues a la deriva, sigues ahí sin rumbo, sin coger el volante de tu vida, no sabes hacia dónde tienes que ir, ¿vale? Entonces eso pasa lo mismo, cuando un ser humano no tiene un destino, no tiene un objetivo, ¿sí? No tiene un propósito en la vida, está perdido. Por eso busca la felicidad fuera, en vicios, en fiesta, en alcohol, en drogas, porque está a la deriva, no sabe hacia dónde tiene que ir. Y por eso está distraído, no tiene disciplina, no tiene constancia, porque no tiene un objetivo. Pero en el momento de que tú tomas las riendas de tu vida, sabes hacia dónde quieres ir, sabes lo que tienes que hacer y te pones a la acción día a día, vas a ver el resultado y vas a llegar a esa meta. Pero si tú no tienes una meta ahora mismo y vas a seguir igual con el dolor de espalda, bueno, esa es tu meta, seguir en la misma situación, porque no te has planteado salir de ahí, ¿vale? Entonces, hasta que tú no te plantees salir de ahí y decir, ok, quiero superar mi dolor de espalda, quiero superar, ya me cansé, ya estoy harta de mí misma, ¿vale? Como yo me cansé también de mí. Yo me cansé de estar de resaca, de estar de fiesta, de beber alcohol, de asfixiarme, de no hacer deporte, de estar de resaca, ¿vale? Yo me cansé de mí, entonces hasta que yo no me cansé y dije, se acabó, yo no cambié, ¿bien? Entonces al final se trata de, tú decides, ¿vale? Tú decides hasta dónde más quieres caer, porque esto es muy simple, o estás subiendo o estás bajando, o estás ganando en la vida o estás perdiendo, o estás más cerca de la salud o estás más cerca de la enfermedad. Entonces se trata de que si estás en el fango es porque hay que cambiar muchas cosas y hay que ponerse en modo destino, salud, ¿vale? Esto es como origen y un destino, o así de simple. El problema es que el ser humano lo complica todo y se cree que yendo al médico le va a dar la solución del destino, que no, el destino que te va a dar el médico es enfermedad, más tóxico, más medicamento, opérate, no hay solución y poner más tiritas, ¿vale? Entonces, ir al médico es hacer paraditas puntuales, pero que eliminarte el dolor, es decir, que tú, imagínate que a ti se te va el dolor con una medicación que puede ser, si llevas poco tiempo con dolor y te tomas un ibuprofeno, te lo puede aliviar un poco, ¿bien? Pero no estás yendo a la causa real, porque lo que tienes que hacer es cambiar tus hábitos de mierda, ¿vale? Que no lo estás resolviendo, ponerte a la acción, a hacer esos ejercicios que tienes que hacer, coger las riendas de tu vida de verdad y decir voy a alejarme de la enfermedad, ¿vale? Pero eliminarte el dolor no significa que ya estés sana, ya estés curada, te lo digo yo. Así que no tengas dolor no significa que estés sana, ¿vale? Porque probablemente no tengas dolor, pero estés más cerca de la enfermedad, que vaya a volver a aparecer otra vez el dolor y eso es lo que pasa, ¿vale? Eso es lo que pasa, que al final la gente se cree que porque no, ya no me duele. Sí, pero tú sigues con los mismos hábitos de mierda, comiendo súper mal, pensando igual de mierda, saliendo, bebiendo, fumando, y tú te crees que ya estás sana. No, amiga, no. Estar posponiendo de nuevo a que el dolor aparezca en unos días, en una semana, en unos meses, porque no estás resolviendo no está yendo a la solución real, ¿vale? No estás resolviendo, no estás más cerca de la salud, no. Has puesto una tirita puntual, pero eso no significa que te den un masaje o que te tomes una pastillita y ya hayas resuelto tu problema de espalda. No, tu problema sigue ahí, lo que pasa es que lo has tapado puntualmente.
Así que tú decides si quieres tapar tu problema real, ¿vale? La herida sigue supurando. Por mucho que tú le pongas una tirita, por mucho que tú le pongas un poquito de cremita, la herida va a estar ahí. Hasta que no cicatrice y la sanes desde la raíz, no va a cicatrizar como tiene que cicatrizar. Y ahora tú puedes decir, ok, ahora sí está sana, esta herida ya es sana porque ya no está supurando, ¿no? Pero pues esto es igual con el dolor de espalda, ¿vale? El hecho de que ahora mismo no tengas dolor, si tus hábitos no son sanos, va a aparecer otra vez de nuevo el dolor, ¿vale? Así que tú decides si quieres resolver realmente tu dolor desde la raíz y que no aparezca más. Cuéntame tu caso, aquí nos ponemos a la acción para trabajar, pero a largo plazo, ¿vale? Ahora, si lo que quieres es poner tiritas, no es para ti, no es para ti. Y bueno, si lo que quieres poner tiritas, sigue igual, ¿vale? Sigue igual, porque aquí en mi sala solo trabajamos y solo resolvemos el dolor desde la raíz, desde el interior, transformando tu vida, transformando tu persona, convirtiéndote en una persona nueva, como yo ya lo hice conmigo, cambiando tus hábitos de pensamiento, tus emociones, tu mentalidad, transformando todos tus hábitos y poniéndote a la acción con los ejercicios, creando esa espalda fuerte, esa personalidad fuerte, esa persona valiente, esa persona con confianza y esa persona que cuando se mira al espejo diga, wow, ¿en quién me he convertido después de un año, ¿no? Así que esa es la persona en la que te tienes que convertir. Así que si tú estás dispuesta a poner el trabajo, el sacrificio que tienes que poner para convertirte en tu mejor versión, sí, cuéntame tu caso por aquí y escríbeme la palabra lumbar para poder valorar tu caso y decirte, hey, empezamos, vamos a la acción.